sobre todo este reconocimiento, la confesión del pecado, ¿no? Aquel que dice que pecado, aquel que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, su verdad no es, la verdad no está en él. Entonces es importante que nosotros reconozcamos nuestra propensión al pecado y bueno, sepamos y vengamos delante del Señor para saber, ¿no?, que arrepentidos, ¿no?, confesando, esta palabra confesar, que tiene pues bueno, varios sentidos, ¿no? Pero uno de esos es que mi boca hable lo que hay en mi convicción también, ¿no? Entonces finalmente esta palabra confesión habla de un todo con respecto a yo sé que lo que estoy haciendo es pecaminoso, ¿no? No podemos llegar delante de Dios argumentando que nosotros somos buenos, que nosotros no pecamos. No es así. Más bien nosotros llegamos sabiendo que tenemos esta propensión al pecado, ¿no? Que bueno, hoy lo vamos a estar estudiando, pero más bien en confesión de pecados, ¿no? Dice primera de Juan 2, ahora vamos a leer versos 1 y 2. Y dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos preciosos pasajes que hoy podremos estudiar, Señor, en los cuales encontramos esperanza, perdón, consuelo, Señor. Gracias. Te pedimos, Señor, que hoy leyendo y estudiando estos versos podamos entender, Dios, que tú no justificas en ninguna manera el pecado, Señor, pero también que podamos entender, Señor, que tenemos un abogado en Jesucristo el justo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, todo lo que hemos estado estudiando en el capítulo 1, que llega a final. Bueno, vamos a leer 1 Juan 1, 9 y 10, que fue los que vimos la semana pasada, y dice así: el capítulo anterior, versos antes, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿no? Está hablando, como ya hemos dicho, de esta confesión, y que Él es bueno y que Él perdona pecados, que Él nos limpia, ¿no? Y que más bien, si decimos no haber pecado, ¿no?, definitivamente hay mentira en nosotros. No hay mentira en Dios. Después, inmediatamente de eso, acuérdate que esta división de capítulos y versículos no son puntualmente el texto bíblico, ¿no? Por supuesto son una herramienta, ¿no?, para poder encontrar versos y todo, pero bueno, Juan no escribió capítulo 1, ¿no?, y no puso los números, sino el texto bíblico viene totalmente de seguido. Entonces, si quitamos un poco eso que a veces pasa en nuestra mente cuando, termina el capítulo 1 como si fuera algo totalmente diferente y viene el capítulo 2, ¿no? Vamos a quitar eso de nuestra mente. Inmediatamente después dice, voy a volver a leer el versículo 10 e inmediatamente me voy a saltar al 1 del capítulo 2. El verso 10 del 1 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No está justificando Juan el pecado, no con esta cuestión de la confesión y de que hay perdón en el Señor y que el Señor nos perdona y nos limpia. Ni Juan ni Dios están justificando o nos están dando una invitación a pecar, ¿no? No están justificando para nada el pecado. De hecho, lo que está diciendo aquí: esto te lo escribo. ¿Cuál es el propósito de que lo escribo? Dice aquí: para que no peques. ¿Cuál es el propósito de que Juan está escribiendo estas palabras de la confesión y el de decir que no tenemos pecado, etcétera, etcétera? El propósito es no pecar. Esto es algo que debemos tener bien claro. Decía un comentarista que leía que si el único mensaje de la primera carta de Juan fuera estaría completa, ¿no? Si el único mensaje de Juan dijera: esto te escribo para que no peques, ¿no?,
estaría completa, porque en sí eso ya es un mensaje completo. Digo, por supuesto, hay lo que el Espíritu Santo, inspirando a Juan, escribió, ¿no?, para todos nosotros. Pero bueno, esto es algo esencial de esta carta: la invitación a no pecar, a que sí, bien, hay perdón, hay limpieza en el Señor, hay restauración, etcétera. Estas cosas, por supuesto, no son, repito y hago énfasis, no son una invitación a pecar ni justifican nuestro pecado. Para empezar, dice, hijitos míos. ¿A qué te suena eso de que hijitos míos? ¿Qué está haciendo Juan cuando dice hijitos míos? ¿Qué está haciendo? ¿Qué se te ocurre? Como un papá, por ejemplo, yo cuando regaño a mis hijas no les dije hijitas mías, ¿no? O sea, esto más bien es una cosa de cariño, ¿no? Hijitos míos, les va a decir algo muy cercano, como un papá le dice a un hijo, le está hablando de cerca, está así como que hablándole al oído: hijitos, hijitos, te tengo un mensaje importante. ¿Qué mensaje quisieras que tus hijitos tuvieran, ¿no?, de parte tuya? ¿Qué mensaje importante? Bueno, en primera es un mensaje con amor, que es un mensaje familiar, un mensaje cercano. Pero aparte, no solo esto, sino el apóstol Juan está dando por hecho que a las personas que les escribe esta carta son cristianos, ¿no? Son sus hijos en la fe. O sea, ya lo establecimos desde el primer capítulo, ¿no? Juan no le está escribiendo a gente que no conoce a Dios. Juan le está escribiendo a cristianos, ¿no? O sea que a cristianos les está diciendo que pecan. Sí. ¿Los cristianos pecamos? Sí. Los cristianos pecamos. Repito, esto nunca se va a tratar de justificar el pecado, pero hay una realidad. Siempre en esta vida habrá presencia del pecado, ¿no? Lo que algunos teólogos llaman el pecado residual, ¿no?, en nuestras vidas, que se va a quitar hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor. Le está hablando entonces a estos hijitos, les está hablando con amor, les está hablando con cariño a estos verdaderos hijos de Dios, ¿no? Hay una realidad: el pecado, como ya decimos, está presente, ¿no?, y va a estar presente. Pero hay otra realidad que no debemos ignorar. El Señor nos ha dejado todas las herramientas para no hacerlo, para no pecar, ¿sí? La realidad es que pecamos. Aún los cristianos pecamos. Pero otra realidad es que Dios nos ha dado las herramientas para no hacerlo, para no pecar. El Señor nos ha dado todo lo necesario, todos los recursos para una vida espiritual en victoria están en Jesucristo. En Jesucristo nos ha dado esta victoria, y no es que la vaya a retirar o nos vaya a quitar. Los que somos hijos de Dios vivimos en la victoria que Jesús, no en la que nosotros ganamos, ¿no? A veces creímos que nosotros somos victoriosos. Nosotros tenemos una victoria prestada. En realidad el que es victorioso es Jesús, que venció en la cruz y nos regala y nos hace partícipes de esa victoria. Pero no es que yo sea victorioso, el que es victorioso es Él. Pero en Jesucristo, que es el victorioso, Dios nos ha dado los recursos para entonces nosotros poder vivir fuera del pecado, o no justificando, como hemos dicho, el pecado, ¿no? Repito, una de las razones importantes de esta carta es esta de no pecar. Pero, habiendo la realidad del pecado, entonces da un mensaje. ¿Para qué? Justamente para evitar el pecado. Te voy a leer una frase de John MacArthur. Él dice esto: por tanto, los verdaderos creyentes son personas
que han recibido limpieza de todo pecado, pero siguen sintiendo la poderosa presencia del mal y están deseosos de confesar sus pecados que quedan. Y así, por el poder de la nueva vida en el Espíritu, vencen la tentación. Repito, ahí, como ya hemos dicho, ¿no? Los verdaderos creyentes, dice John MacArthur, aunque han sido limpios del pecado, saben que todos somos capaces, que todos hemos pecado, y lo que sí necesitamos hoy, lo que sí sabemos que debemos tener es vivir una vida de continuo arrepentimiento. Yo no voy a llegar diciendo, yo hoy no pequé, ¿no? Porque ¿sabes quién me creería? Pues a lo mejor tú me crees, pero mi esposa está allá atrás. O sea, y creo que nadie aquí puede decir, no, pues yo llevo una semana sin pecar, ¿no? No es así. O sea, la realidad es que no es así. Pero lo que sí hace un hijo de Dios es no tomar el pecado como que, pues hice esto, ¿no? O sea, le da la importancia. ¿Te acuerdas qué hacía el apóstol Pablo? Miserable de mí, quiero hacer lo bueno y no puedo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué hace un hijo de Dios ante el pecado? Se arrepiente, busca el arrepentimiento, ¿no? Nos decía nuestro hermano Iber la semana pasada, no es que un hijo de Dios nunca más vuelva a pecar, sino más bien está hablando de qué lado estamos. Hemos tomado el lado del buscar la santidad, ¿no? El saber que el pecado llevó a nuestro Señor a la cruz a morir, es mi invitación perfecta para no pecar, ¿no? Entonces es importante que tengamos esto bien claro. Podemos vencer la tentación viendo la cruz de Jesucristo. Podemos vencer, como dice Romanos, el mal con el bien. Y cuando pecamos, como vamos a ver más adelante, tenemos recursos de nuestro lado. Hijitos míos, regresa a 1 Juan 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, es chistoso un poco esta traducción, porque dice, y si alguno hubiera pecado, suena como si acaso alguien hubiera pecado, ¿no? Porque bueno, sí, definitivamente, lo que ya hemos dicho, no estamos buscando justificar el pecado, sino más bien que el pecado sea algo extraño entre nosotros, ¿no? Eso debiera ser. Pero como está construida esta frase, quizá una traducción muy cercana a lo que Juan quiere decir, alguien lo traduce así: si alguno hubiera pecado y esto sucederá, ¿no? Lo que está tratando de decir Juan es, si alguno de ustedes hubiera pecado, pero si no lo has hecho, ¿sabes qué? Va a llegar el momento en el que vas a pecar. O sea, tú y yo, por más santos que pensemos que somos, por más fuertes que pensemos que somos, tarde o temprano vamos a estar en una condición pecaminosa, ¿no? Repito, y sí quiero ser enfático, porque no quiero que nadie, quiero que nadie se vaya de ahí con la idea de, ok, puedo pecar y no pasa nada. No estoy diciendo eso, pero repito, si hay una condición que va a suceder tarde o temprano en la vida de un hijo de Dios, en la vida de un hijito del Señor, es que tarde o temprano vamos a estar en este lugar. Por eso es importante que cuando vemos a alguien en pecado, no solamente, por supuesto tenemos que acercarnos y decir, oye, lo que estás haciendo está mal, es pecado. O sea, no debemos omitir el confrontar a las personas, pero siempre en misericordia, siempre con amor y siempre considerándonos a nosotros mismos, ¿no? Que igual en el futuro nosotros podríamos estar exactamente en el mismo lugar, ¿no? Y bueno, pidámosle a Dios que haya un hermano valiente que se atreva a acercarse a nosotros a decirnos, oye, lo que estás haciendo es pecaminoso, ¿no?
Oye, lo que estás haciendo está mal. Y roguémosle a Dios que si un hermano valiente viene a decirnos algo que estamos haciendo mal, nosotros podamos responder de una manera sabia. Sí. ¿Te acuerdas como David, no? Cuando lo cachan en el pecado, ¿te acuerdas? A diferencia de Saúl. Saúl dijo, llega Samuel y lo confronta. Oye, te dije que no hicieras esto, esto y esto. ¿Te acuerdas que dijo Saúl? No, pues vi que no llegabas y vi que el pueblo y vi que esto. Y empezó a justificar. Cuando cachan a David, ¿no? ¿Te acuerdas qué hizo? Ya que vio que lo habían cachado, no justificó y no dijo, ay, es que, Señor, contra ti y solo contra ti he pecado. La actitud ante el pecado es diferente. Y eso es lo que hace un hijo de Dios. Reconoce sus pecados, reconoce su pecado y se arrepiente de él. Como decía, pidámosle al Señor que haya personas que puedan acercarse a nosotros para decirnos y llamarnos la atención con respecto al pecado. Y repito, si tú ves a alguien en pecado, ¿no? Considerándote primero tú, no como un juez, ¿no? Sino considerándote primero tú, que tú en algún momento puedes estar en la misma situación, como dice Juan, ¿no? Si alguno hubiera pecado, y sucederá, ¿no? Considerándote a ti mismo, puedas ir con este hermano y decirle, oye, lo que estás haciendo es pecado, está mal, y el pecado trae una consecuencia, etcétera, ¿no? Pero dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ya sabemos para qué nos está escribiendo esto Juan. Y si alguno hubiere pecado, ¿no? Usando esta otra traducción, y sucederá, dice más adelante, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué dice que tenemos? Dice aquí, abogado, un abogado. ¿Qué es un abogado? ¿Para qué? ¿Hay aquí algún abogado? No, no va. ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué es un abogado? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve un abogado? Defiende, ¿qué más? Da la cara por ti. ¿Qué más? ¿Algo habían dicho por acá atrás? ¿No? Carlos, ¿tú? ¿Tiene qué? Defender los derechos de una persona. Ok, perfecto. Todo eso, ¿no? Defiende, da la cara. Ok, checa las injusticias que se pueden estar cometiendo sobre las personas. Ok. Esta palabra abogado es bien interesante cómo la usan y cómo se traduce aquí. Es la misma palabra. Ve por favor a Juan 14. Juan 14, verso. Vamos desde el 15 al 17, al 16. Dice, Juan 14, verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, dice el verso 16. Está orando Jesús por sus discípulos. Jesús pronto se va a ir a la cruz y ya no va a estar con sus discípulos, los va a dejar solos, ¿no? Bueno, no solos, aquí está diciendo en qué condiciones los va a dejar, ¿no? Pero bueno, Jesús ya no va a estar. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál crees que es la palabra que en 1 Juan 2 se traduce como abogado? ¿Cuál palabra reconoces que pudiera ser aquí? En el verso 16. ¿Cuál? Consolador. Consolador. Una palabra mucho más exacta con la que se pudiera traducir la palabra que se usa como abogado es consolador, el que te consuela. De hecho, la mayoría de veces que la Biblia habla del consolador se está refiriendo a el Espíritu Santo, ¿no? Ese llamado a estar al lado tuyo, ¿no? Al lado tuyo para consolarte, ¿no? Para pues sí, estar contigo, exhortarte y darte consuelo. Un abogado, así visto desde estos niveles,
no necesariamente sería alguien que te consuela, ¿no? O sea, digo, te defiende pues porque le estás pagando un dinero, pues finalmente pues está viendo cómo sacarte del problema, pero pues porque él se va a ganar un dinero en esto, ¿no? No tanto. Pero ¿quién más bien es el que te consuela? Tal vez tu familia, tal vez tu papá, hijitos míos, ¿no? Tal vez alguien cercano que viene y alguien que le interesas, alguien no que está del lado del dinero, sino que está de tu lado, ¿no? Que está de tu lado. Y es a lo que se refiere Juan cuando se escribe aquí en el Evangelio de Juan y cuando está escribiendo la primera carta de Juan con la palabra consolador, ¿no? Esta palabra tiene muchas acepciones. Una de ellas es, como ya decíamos, un defensor, ¿no? Un defensor, alguien que te va a defender, alguien que defiende tu causa, ¿no? Alguien que intercede por ti. No solamente que te defiende, sino que intercede por ti, que ruega por ti. Ya no solo podemos pensar en que aplica la ley, sino que Él mismo viene y dice, ¿no? Y busca tu bien para con el juez. Alguien que puede estar hablando con el juez, pero no del lado de juez. Y ni siquiera, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero ni siquiera tanto del lado de la justicia, sino de tu lado. Alguien que está de tu lado, que quiere tu bienestar, ¿no? Algunos escritores y pensadores griegos usaban esta palabra, ¿no? Que se ocupa aquí, esta palabra griega, las usaban para designar a los amigos de los acusados que voluntariamente intervienen e instan personalmente al juez a decidir a su favor. O sea, no se refería, a ver, otra vez, estructuro mi idea. No se refería tanto al abogado que venía con el juez, sino a estos testigos que eran amigos del acusado, que venían y decían, sí, yo lo vi, estaba, ¿no? Yo lo vi que estaba haciendo, o sea, yo vi, estaba conmigo, pero con ese interés de amigos, ¿no? No con ese interés de cumplir la ley, sino con el interés de un amigo. Así se usaba esta palabra. Alguien que te defiende, alguien que busca tu bien, alguien como Jesús, lo vamos a ver más adelante, no solo que te defiende, sino que paga tu deuda. Alguien que paga los platos rotos. Y hay un contraste. Ve por favor Apocalipsis 12, verso 10, Apocalipsis 12. Vamos a ver la diferencia entre Jesucristo del lado de nosotros y entre aquel que nos acusa. Dice Apocalipsis 12, verso 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de sus hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hay alguien que es el acusador, ¿te das cuenta? Contrario a Cristo, Satanás. ¿Cuál es su chamba? ¿Y qué le da mucho placer a Satanás? Acusarte. Oye, ¿sabes qué? Hizo esto. Digo, tengamos cuidado. ¿A quién nos queremos parecer más? ¿A aquel que acusa o a aquel que sale por sus hermanos? ¿No? Tenemos a alguien que nos acusa y ese es Satanás. Ese te va a acusar. ¿Te acuerdas cuando llegó Satanás con el Señor, con Dios, y le habló de Job? No, pues Job te obedece porque tú eres bien bueno con él, ¿no? Si no, pues ni se acuerda de ti. Es la chamba del diablo, ¿no? Acusar y acusar, contraria a la de Cristo, que es defendernos, ¿no? Regresa, 1 de Juan 2, verso 1. La obra de Cristo es de perdón y de salvación, contraria
a la del acusador. Primera de Juan 2, 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre. O sea, tenemos a Jesús intercediendo por ti delante de su Padre. ¿No son buenas noticias? O sea, tenemos el mejor abogado. Y no solo, bueno, espero, es que me estoy queriendo adelantar mucho, ¿no? Tenemos la necesidad de un representante delante de Dios. Para nosotros es inalcanzable, no podríamos ni con nuestra vida pagar la deuda que tenemos delante de Dios. Necesitamos a alguien que nos represente delante del Padre cuando pecamos, ¿no? Sí. Pero aquí no se está aplicando la cuestión de los romanos en las leyes, porque hay leyes. Ajá. Y nosotros, como seres humanos, dentro de nuestros malos, o sea, las tentaciones que hay, Uh-huh. entonces, un abogado te va a defender con la cuestión de que supuestamente cometiste algo, Uh-huh. ¿sí? Algo. Acá, en base a una tentación, tú estás faltando al Señor. Uh-huh. Muy diferente, ¿sí? Porque vamos a acordar la frase que dice cuando dijo Jesucristo de la moneda: lo que es de César y lo que es de Dios de Dios. Claro. ¿Sí? Aquí en la cuestión terrenal, con lo negativo que hacemos una parte de esto, vamos a pagar con la ley. ¿Sí? Claro. Vamos a pagar con la cuestión de ley divina. Por supuesto. Esto no quiere decir que la consecuencia de nuestro pecado terrenal vaya a pasar por alto siempre, ¿no? Digo, a lo mejor si alguien mata a otra persona y se arrepiente de corazón y Dios lo perdona, pero él tiene que responder ante la ley terrenal definitivamente. Pero la paga del pecado es muerte. Él no tendría que responder solamente ante la ley terrenal, sino también ante la ley de Dios. Ante esa ley, digamos, es que Jesucristo lo está representando y Él toma su lugar, ¿no? Pero eso, como, con toda la razón, como comentas, no es que en esta tierra siempre vamos a salir. Muchos aquí hemos cosechado la consecuencia de nuestro pecado, pero estamos confiados y sabemos que no vamos a cosechar la consecuencia eterna del pecado, porque la consecuencia eterna del pecado es que estemos en el infierno, ¿no? Pero los que estamos aquí tenemos la esperanza que nos vamos a ir con nuestro Salvador, ¿no? Entonces eso es a lo que se está refiriendo, sí, no necesariamente a la cuestión terrenal, pero sí a la paga de nuestro pecado, a la paga eterna de nuestro pecado, ¿no? Entonces dice: abogado tenemos para con el Padre. No es un abogado para con el juez sexto de lo penal, ¿no? Sino para con el Padre, ¿no? El que gobierna, ¿no? El que está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Entonces necesitamos a Cristo como Rey, por supuesto, necesitamos a Cristo como Señor, pero también necesitamos a Cristo como amigo, como el que intercede por nosotros, ¿no? Aquel que se puso en lugar de nosotros, ¿no? Dice a Jesucristo el justo. Algo importante es que cuando vengamos, lo veíamos capítulo anterior, no se trata de minimizar el pecado, ¿no? Ni de defenderlo, ni de justificarlo. Justamente es eso, ¿no? Si yo minimizo el pecado, lo que estoy diciendo a Cristo es: pues veniste por algo chiquito, ¿no? O sea, pues si ni pequé, no, pues si yo soy bien bueno, yo soy bueno, no, porque la paga del pecado era tan grande que Jesucristo tuvo que venir a esta tierra a morir por nosotros. Así que nosotros no nos defendemos delante de Dios, no tenemos forma de defendernos delante de Dios. ¿Quién es el que sale por nosotros? Finalmente es Jesucristo, que basado en la justicia que fue aplicada sobre Él, porque el juez justo
no pasó por alto, no dejó de aplicar justicia. No se hizo de la vista gorda. Solo que la justicia que merecíamos nosotros la aplicó en su Hijo Jesucristo. Esa es la diferencia. Por eso dice, bueno, vamos más adelante. Y dice, a Jesucristo el justo, ¿no? Tenemos abogado, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué hace la aclaración a Jesucristo el justo? ¿No? Jesucristo es el único totalmente calificado para defendernos, para actuar como nuestro defensor de manera justa, porque Él mismo es perfecto y Él mismo es sin pecado. Él puede llegar ante el tribunal con las manos limpias, porque Él es justo. Jesucristo es justo. Él fue a una cruz, pero no porque Él haya cometido injusticia. Él fue a una cruz porque tomó nuestro lugar, pero Él es justo. Así que Él no es el abogado tranza, ¿no? Que le llega con el Padre, oye, pues mira, le hacemos así y ya no veas que Él hizo mal. No es así. Él lo que hizo, tienes que aplicar justicia, ok, aplícala, tienes que hacerlo, hazlo sobre mí. Y sobre Cristo cayó. Y toda la ira del Padre cayó no sobre nosotros, cayó sobre Jesucristo. El abandono del Padre. ¿Te acuerdas? Señor, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Te imaginas eso? Jesús sufrió el abandono del Padre. ¿Por qué? Por mis pecados, por tus pecados. El único justo, el único que había aprobado este examen de justicia y que puede llegar como un abogado justo delante de Dios, moría en una cruz por nuestros pecados. Y lo dice más adelante, 1 Juan 2, verso 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Alguien se acuerda qué significa propiciación? ¿Qué querrá decir propiciación? ¿Cómo? Sacrificio, ok. ¿Alguien más? Propiciación, aquellos que están en los discipulados. ¿Perdón? Que se puso en nuestro lugar, ok. ¿Quién anda más? Recibir lo que le tocaba a otro. Tiene que ver, por supuesto, con todo esto. Quiere decir, esta cuestión de propiciación quiere decir satisfacer. Tenía que aplicar justicia y Jesucristo, como propiciación, satisfizo la justicia de Dios. Esto quiere decir propiciación. Él fue la propiciación. Él proveyó la paz de nosotros con el Padre a través de que la ira de Dios fuera satisfecha. La ira de Dios, como te dije, Dios no dejó de aplicar justicia. La ira de Dios se llevó a cabo. Es un concepto quizá un poco complicado, pero la ira de Dios, acuérdate que la ira de Dios no es que Dios se enoje, ¿no? O sea, la ira de Dios no es como cuando nosotros nos enojamos, ¿no? Hay quien define la ira de Dios como la actitud o la acción de Dios contra el pecado. Lo que Dios hace en contra del pecado. No es que esté bien enojado y entonces, sino es la reacción justa ante el pecado. Esa es la ira de Dios, ¿no? Esa ira necesitaba ser satisfecha y fue satisfecha en Cristo. Por eso dice aquí, Él es la propiciación por nuestros pecados. La justicia de Dios fue satisfecha, ¿no? La justicia de Dios, que vamos a decir que clamaba por eso, por justicia, por mis pecados y por los tuyos, fue satisfecha en Jesucristo. Y por eso pudimos
podemos ahora vivir en paz con el Señor, porque Cristo satisfizo las demandas de la justicia de Dios, de la ira de Dios contra mis pecados, contra tus pecados, ¿no? Él vino con su justicia perfecta, ¿no? Y la mostró delante de los hombres, de todos los hombres, y murió por nuestros pecados en la cruz. Tomó nuestro lugar y el Padre quedó satisfecho con esto, ¿no? Por eso dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿no? Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gracias a esta satisfacción de la ira y de la justicia de Dios es que hoy nosotros podemos venir delante del Señor, restaurar, como vimos en en versos pasados, ¿no? Restaurar la comunión que tenemos con el Padre, gracias a que su ira está satisfecha. Si su ira no estaría satisfecha, nosotros no pudiéramos tener comunión con Dios, pero podemos tener esa comunión gracias a Cristo, ¿no? Todo para que la ira de Dios fuera satisfecha. Ve por favor a Isaías 53, vamos del verso 5. Isaías 53, vamos a leer del 5 al 10. Te encargo que en tu casa leas todo Isaías 53. Por cuestiones de tiempo no podemos ahorita considerar todo, pero dice el verso 5. Mas Él, está hablando de Jesucristo, de Jesús, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Dice por nuestras rebeliones. Y si queremos ser más específicos, podremos decir, pues Él herido fue por mis rebeliones, porque soy un rebelde, molido por mis pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Fue por Él? ¿Porque Él cometió injusticia? ¿Porque Él fue malo? ¿Porque Él pecó? No. ¿Fue por quién? Por nosotros. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esta es la propiciación. Todos nos descarriamos como ovejas torpes, ¿no? Todos, tú, yo, todos nos descarriamos como ovejas. Pero dice aquí que en vez de que la justicia cayera en nosotros por descarriados, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en Él el castigo de todos nosotros. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué pudo haber dicho Jesús? Ay, pues es injusto, yo soy santo, yo soy justo, los pecadores son ellos. Pero ¿qué dice la Biblia? No abrió su boca. ¿Se parece a nosotros? Cuando de pronto nos hacen ni siquiera una injusticia, cuando nos hacen algo que creemos que es una injusticia. Luego saltamos, ¿no? Y luego, no, pero esto es injusto, no, pero Jesús, que fue el único justo, no abrió su boca. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo. ¿Te das cuenta? Con todo esto que él era justo, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Por qué? Porque Jehová hallaba placer en lastimar a su hijo. ¿Sabes por qué? Porque nos amaba a nosotros. Porque Él es un Dios de perdón y un Dios de amor. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano
prosperada. Va a haber un fruto, va a haber un fruto de lo que Jesús hizo. Va a haber un fruto, debe haber un fruto en nosotros de la obra de perdón, de la propiciación de Cristo por nuestros pecados. Esto es algo que nos debe llenar de paz, porque, hermano, nuestro pecado está pagado. La ira de Dios está satisfecha. Ya no va a caer sobre ti la ira de Dios si tú eres un hijo de Dios. Esto nos llena de paz, pero también nos debe llenar de deseos de no pecar. Me llena de paz el saber que mi pecado, yo ya no voy a pagar, no me voy a ir al infierno, no voy a pasar el abandono del Padre, ni la justicia, ni la ira de Dios va a ser sobre mí, porque cayó en Jesucristo. Entonces no es así de, ay, bueno, entonces ya voy a darle vuela el hacha, ¿no? No, entonces busco ser santo como Dios es santo. Busco responderle a mi maestro. Si el pecado llevó a mi maestro a la cruz, no quiero seguirle sumando, ¿no? Quiero vivir una vida santa para mi Señor. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Y confesamos delante de ti que hemos pecado. Y podríamos decirte que hemos pecado contra algún hermano, contra algunas personas. Tal vez podríamos decir que hemos pecado contra nuestros padres o contra nosotros mismos. Pero lo que queremos hacer hoy es reconocer que contra ti, Señor, hemos pecado. Que solamente contra ti, Señor, hemos pecado. Porque tu Hijo fue herido por nuestros pecados, molido por ellos. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por nuestra herida, por la herida de Jesús, nosotros fuimos curados, Señor. Dice ahí mismo que nosotros lo tuvimos por herido de Dios. En su momento el hombre llegó a pensar que era justo lo que estaba cayendo sobre Jesucristo y que nosotros éramos buenos. Pero no es así, Señor. Confesamos, Señor, que hemos pecado contra ti, Señor, y solamente contra ti hemos pecado. Pero hoy estamos arrepentidos, Señor, y nos duele el pecado, Señor. Nos duele, perdón, Señor. Sí, Señor, hemos pecado, pero también sabemos hoy que tenemos un defensor delante de ti, Señor, abogando por nosotros, intercediendo por nosotros, diciéndote que el precio de nuestro pecado ya fue cubierto en aquella cruz y que la justicia ha quedado satisfecha por la obra de Cristo. Y hoy, Señor, nos alegramos en el Dios de nuestra salvación. Nos alegramos en Jesucristo y en el Evangelio, Señor. Y nos llenamos de deseos, Señor, de vivir para ti. Nos llenamos, Señor, de deseos de no pecar, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.